La Facultad de Arquitectura les da la bienvenida a su programa Hablemos de Arquitectura. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Arquitectura. Los invitamos a que nos sigan escuchando en el 104.1 FM Radio Universidad y que también nos sigan en Facebook en nuestras redes Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Yo soy Alejandro Ramos y hoy el tema que vamos a manejar es movilidad urbana. El invitado que hoy tenemos es el ingeniero Guillermo González Castillo. Bienvenido, ingeniero. Gracias, buenas tardes, Alejandro. Bueno, el ingeniero Guillermo es egresado de esta universidad, estudió su bachillerato en el Ateneo Fuente y la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila en Campo Redondo. ¿Así es, ingeniero? Es correcto, soy castor. Ajá. ¿Qué me cuentas de esa experiencia de haber salido de esta universidad? Bueno, la etapa de estudiante es una etapa que uno recuerda toda la vida. La oportunidad de estudiar en la universidad me ha permitido dedicarme ya 25 años al desarrollo de la ingeniería civil, específicamente en el área de comunicaciones. Muy bien. ¿También hiciste una especialidad de puentes en la UNAM? Sí, tuve la oportunidad, terminando la carrera y con el apoyo y la motivación de los docentes de aquel tiempo de la Escuela de Ingeniería, tuve la oportunidad de ir a la UNAM a estudiar un año la especialidad de puentes. Okay. Un currículum muy básico del ingeniero Guillermo González es que ha sido director de estudios y proyectos en el área de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado. También fue secretario técnico de infraestructura y llegó a ser en un tiempo subsecretario de carreteras y caminos. Actualmente se desempeña como director de estudios y proyectos. Así es. Es correcto. Bueno, antes de entrar en materia, sí tengo que decir algo. Arriba Jalisco, ingeniero. arriba Jalisco y arriba las Chivas, aunque se enojen. Bueno, aunque se enojen muchos, digo, porque eres de tus papás. Soy nacido en Guadalajara. Así es, eres de. Pero ya soy más de Saltillo. Tengo muchos años aquí. Okay. ¿Qué diferencia ves tú desde el aspecto de movilidad urbana? Yo sé que hay una diferencia abismal, pero ¿qué ves de diferente entre Saltillo y Guadalajara, por ejemplo, Coahuila y Jalisco? Bueno, lo que podemos entender con Saltillo comparado con las grandes ciudades como Monterrey o como Guadalajara, pues es su población. Todavía Saltillo es una ciudad intermedia que no enfrenta los problemas de las grandes ciudades en materia de movilidad. Las grandes ciudades ya presentan fenómenos de saturación en sus vialidades y sistemas de transporte que apenas se están construyendo. El sistema de transporte colectivo es una lección que ya nos están dando las grandes ciudades a las ciudades medianas como Saltillo, de que es el momento de tomar en cuenta esa problemática que ya viven, para que aquí, que aún no la tenemos tan grave, empecemos a tomar las medidas y las acciones para que esta ciudad, cuando tenga la responsabilidad de mover grandes masas de trabajadores que van a sus lugares de trabajo, lo hagamos de una manera eficiente. Es correcto entonces que el tema de la movilidad no solo está enfocado a los vehículos, como ahora vamos a hablar de puentes, donde el principal usuario de los puentes es el vehículo. Uh-huh. Claro, si no existe esa infraestructura también se vuelve un caos la ciudad, pero definitivamente no hay que quitar el dedo del renglón en materia de movilidad en el transporte público. Esa es la única salida correcta que puede tener una ciudad como Saltillo en sus próximos 20 años. Y basta ver a Guadalajara, basta ver a Monterrey para darnos cuenta que ya enfrentan, que ya viven esos problemas y que nosotros podemos llegar a tener los mismos si no se toman las medidas correctas aquí. Uh-huh. Sí, hay que prevenir. Hay que prevenir y estamos tan cerca de Monterrey que nos podemos dar cuenta fácilmente cómo están trabajando en sus sistemas de transporte colectivo y bueno, Saltillo es una ciudad, digamos, alargada entre Derramadero y los parques industriales de Ramos Arizpe. Esa es su movilidad norte-sur. Uh-huh. Con un sentido transversal hacia los grandes dormitorios que son las colonias que se ubican sobre el Boulevard Fundadores. Uh-huh. Entonces es prácticamente una T.
el tema de la movilidad en Saltillo, pero no solo de Saltillo, sino de la zona conurbada, claro, que es como debemos de pensar, Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga. ¿Esta disposición de una T lo hace más fácil o más difícil? Yo creo que lo hace más fácil, pero la ciudad, como muchas ciudades en México, no están preparadas. ¿Por qué digo eso? Porque no cuentan con los espacios, los derechos de vía adecuados en sus calles para que los sistemas de transporte colectivo puedan ser alojados de manera eficiente. Entonces ese es un problema. Por ejemplo, en la ciudad de Torreón actualmente se está desarrollando con un esfuerzo muy importante el sistema de transporte colectivo que se denomina BRT, por sus siglas en inglés. Bueno, pues eso va a surgir, tiene que surgir en Saltillo, es ya una necesidad en nuestra zona conurbada. Y bueno, como comento, esta T puede ser un tema que en el concepto general ahí lo tenemos resuelto, pero que no está articulado, o sea que no existe, que hay que construirlo, que hay que desarrollarlo, y finalmente es conectar a Saltillo con un eje transversal norte-sur que conecte los parques industriales que están en Ramos Arizpe con la zona industrial de Derramadero, que hablando de Derramadero, pues Derramadero es el futuro de Saltillo, sí, en términos de desarrollo de la ciudad. Realmente Saltillo ya encontró sus límites con Ramos Arizpe y con Arteaga. Ya no va a crecer tanto. El poniente lo tiene muy complicado por la orografía. Entonces, ¿qué nos queda? Ramos Arizpe, el valle de Derramadero. ¿Verdad? Sí. Entonces, pero, a ver, el gran reto son 8 kilómetros que tenemos que encontrar cómo generar una conectividad eficiente entre la zona conurbada con el valle de Derramadero. Entonces, bueno, esos son los aspectos que debe vigilar la ciudad, y que las grandes ciudades, como me preguntabas tú, Guadalajara o Monterrey, ya nos están mostrando. Ya hay focos amarillos qué les está sucediendo, ¿verdad? Hablando del tema central que vamos a tratar ahorita, que son los puentes, ¿qué es un puente y qué tanto ayuda a esta eficiencia en esta movilidad? Bueno, la estructura de puente, como la de los túneles, son estructuras complementarias a los caminos, a las vialidades, que permiten que las mismas no se vean truncadas o interrumpidas por arroyos, por barrancas y actualmente pues por otras vías de comunicación. Haciendo un poco de historia con el tema de los puentes, bueno, pues vamos a decir que el ser humano desde que cruzó o se dio cuenta que podía cruzar un arroyo a través de un tronco que había caído por alguna razón, empezó a asimilar lo que era una estructura de puente, un elemento artificial que te podía ayudar a salvar un obstáculo, a conectar. Desde los inicios de la era cristiana, los romanos fueron grandes constructores de puentes. Ya en aquellos tiempos libraban a través de arcos de medio punto de piedra, pues claros de 20, 30 metros, que para la época pues eran cosas extraordinarias. Fueron grandes constructores de vías romanas en aquellos años. Después, a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, la posibilidad de contar con mejores herramientas para construir puentes y el desarrollo de tecnología en materiales para la construcción de puentes ha hecho que la evolución en la toma de decisión de qué estructura hacer para cruzar o salvar un obstáculo vaya cambiando o ha ido cambiando. En la época de la revolución industrial, digamos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, los puentes metálicos tomaron mucho auge, los puentes de estructura metálica, pero porque ya empezaban esas posibilidades para ser tomadas en cuenta en la construcción de puentes. Después vinieron los puentes colgantes a principios del siglo pasado. Los puentes colgantes es un tema muy interesante, Alejandro, porque es una ingeniería. Pensemos en los años finales de 1800, a principios de los 1900, las limitantes para poder construir ese tipo de puentes, y a pesar de eso se lograron claros hasta de 130 metros de puentes colgantes en los principios del siglo pasado, que primero se hacían con cadenas. Vamos a decir que es un puente colgante. Bueno, pues es una estructura que trabaja como un arco, pero en el sentido contrario, inverso, donde se provoca una tensión sobre el arco, y ese arco se va hacia los elementos o las torres de apoyo, que se llaman pilastrones,
pero originalmente eso se hacían con cadena. Esos cables principales no eran así, no eran cables, sino eran unas cadenas, ¿no? Ya después vinieron en los Estados Unidos, sobre todo, el desarrollo de puentes colgantes con cable acerado, que pues bueno, ya actualmente un puente en Japón pues casi llegó a los 2000 metros de claro central. Un puente que construyeron hace aproximadamente unos 10 años. Bueno, pues esa es la evolución de los puentes en la parte de los puentes colgantes. Ahora, ¿qué ha sucedido en México? En México originalmente tenemos los ejemplos sobre Jalisco, ahora que mencionabas Jalisco o Veracruz, puentes de arco de medio punto de piedra. Surgió después los puentes metálicos y ya en la época, digamos, moderna, con las técnicas que se desarrollaron en el concreto. Bueno, pues en las épocas de los 70s en México se estandarizó mucho el uso de las losas de concreto reforzado, sobre todo en la red carretera. Y también más adelante viene el desarrollo del concreto preesforzado, que no es más que un concreto que previamente se le aplican fuerzas de pretensado o postensado que permiten que esos elementos que se conocen como vigas AISTO, principalmente, logren alcanzar claros que ya van por encima de los 15 metros y hasta los 35 y quizás hasta a los 40 metros. Un caso concreto en Saltillo lo tenemos en el puente de Lea y Venustiano Carranza, donde tenemos ahí un claro de 40 metros, el claro central, ¿no? ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en la ciudad de Saltillo recientemente? Bueno, se hicieron muchos puentes a base de viga metálica. Hay que ya últimamente hay que tomar en cuenta, bueno, pues que nosotros aquí tenemos la acerera Altos Hornos, y entonces Coahuila no podía estar ajeno a ese potencial. Hay que aprovechar lo que tienes a la mano. Exacto, y entonces, además de que los puentes con vigas metálicas, pues permiten claros más grandes. Está el caso, por ejemplo, el puente de acá del sur que se conoce en la colonia de Valle Dorado, pues tiene casi 50 metros uno de los claros, que no se ve, realmente no lo ves, pero si uno se para, casi tiene 50 metros uno de los claros. ¿Cómo se consiguió eso? Bueno, pues con elementos de vigas metálicas. La estructura. Y aparte la rapidez de la ejecución. La rapidez, son elementos más esbeltos. Una viga de concreto como la mencionaba, de 40 metros, llega a pesar hasta 85 o 90 toneladas cada trave. Y, o sea, entonces la maniobra de montaje con sus grúas, pues es complicada. Y es tardada. Es tardada. Mira, aprovechando que dices esto de la estética en las columnas, en arquitectura hay dos variables que no debemos dejar nunca de lado, siempre son consideradas, y son la forma y la función, es decir, la estética y la función. Por todo lo que nos has comentado, prácticamente un puente debe ser funcional, pero ¿qué hay de la estética de los puentes? Bueno, mira, es tan importante como que muchos pueblos se identifican por sus puentes. O sea, hay ciudades que San Francisco nos pone el Golden Gate, Nueva York, el Brooklyn, entonces nos ponen sus puentes y nos los ponen con orgullo y nos dicen, es un ícono. Es un ícono. Nuevo León nos pone en la entrada, cada que vamos, el atirantado. Finalmente los puentes tienen esa responsabilidad. Algunos, no todos, porque bueno, si estás en un puente carretero, bueno, lo importante es hacerlo, ¿no? Pero sobre todo los puentes o los pasos a desnivel que se ubican en la zona urbana sí llevan ese grado de responsabilidad de mantener una estética, una identidad, pero que armonice correctamente. Un caso concreto en Saltillo es el distribuidor que tenemos en la salida a Monterrey. Iba a decir marcas ahí en la esquina, en B. Carranza. Si vemos las columnas que tiene ese distribuidor vial, pues están muy estilizadas, ¿no? La superestructura es una viga continua con peralte variable, entonces es un elemento muy estético que, dicho sea de paso, ganó el Premio Nacional en su tiempo por la construcción de esa obra. Ganó el Premio Nacional, bueno, porque no solo se evalúa la parte de funcionalidad y sobre todo, obviamente, resistencia y capacidad del puente, sino de estética.
Así es. Y que finalmente se vuelve un ícono de la ciudad y se vuelve un elemento de identidad para la misma, ¿no? Así es. Y digo, no es una inversión exagerada la que se tiene que hacer para darle ese tono, ese toque estético. Es correcto, realmente hay ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos que lo debiéramos de hacer antes nosotros que ellos. En Laredo vemos puentes, pasos a desnivel donde las columnas normales que aquí hacemos, cilíndricas de concreto reforzado, bueno, pues las forran con elementos decorativos, como si fueran arcos de una hacienda antigua de México, y eso lo hacen en Laredo, Texas. Sí. Entonces nos están diciendo, pues tengan cuidado con sus están elementos. Desaprovechando su historia. Están desaprovechando su historia, así es. Claro, esa responsabilidad, decía un antiguo jefe mío, las obras deben tener las 3E, ética, estética, pero sobre todo estática, o sea que no se nos fueran a caer. Sí. ¿Verdad? Eso sería lo más trágico, que esté muy bonito, pero se cayó. Sí. ¿De qué se compone un puente? Bueno, voy a ser muy simple y muy rápido en la descripción. Tenemos lo que en un puente, sobre todo para los muchachos que estén escuchando, los que estén estudiando ingeniería y arquitectura, tenemos la cimentación del puente, la subestructura del puente y la superestructura del puente. Luego son palabras que la gente no logra asimilar, pero es muy simple. La cimentación son las pilotes o la manera como cimentamos nuestro puente. Lo que está enterrado. Lo que está enterrado, lo que no se ve. La subestructura son los apoyos propiamente del puente. Y la superestructura, pues en las losas o las vigas con las losas. Donde está la el carpeta. elemento portante, donde está la carpeta, ¿no? La parte del puente que logra salvar el claro, ¿no? Ahora que hablabas de la identidad, Durango, por ejemplo, Durango entero se identifica con el puente que hoy por hoy es el puente más importante de México, que es el puente Baluarte. Ese es un puente atirantado. No habíamos hablado de los puentes atirantados. El concepto de puente atirantado es más complejo que el puente colgante. ¿Tienen similitud? Tienen cierta similitud porque ambas estructuras logran claros muy importantes. Sigue ganando, digamos, en cuanto a claro los puentes colgantes, pero el puente atirantado es un elemento que permite, por su proceso constructivo, salvar grandes condiciones de barrancas muy profundas. Sí. Alturas muy altas. Alturas muy fuertes. El puente Baluarte tiene 400 metros entre la superficie de rodeamiento del puente y el lecho del suelo, del cauce que atraviesa en esa barranca. 400 metros de altura. Es un puente impresionante. ¿Cómo se construyen los atirantados? Bueno, se van construyendo a través de un sistema de doble volado en el que una cimbra deslizante va colando una parte del puente, digamos 3 o 4 metros del mismo, lo va colando, y cada que cuela una sección de puente le agarran unos cables de preesfuerzo, y eso permite ir equilibrando. Por eso se llama en doble volado hacia ambos lados del pilastrón, para que esté equilibrado, y de esa manera en el aire libran esos 400 metros que hasta que unen con la otra sección. En México el tema de los puentes atirantados sí ha tenido auge, no de los puentes colgantes. En México no hay puentes colgantes, salvo un puente peatonal que yo invito a todos los radioescuchas que visiten, un puente colgante que está en Durango, aquí muy cerquita, que se llama Ojuelos la comunidad, y ahí hay un puente colgante que usaban para sacar productos de una mina. Muy interesante esa estructura. Pero fuera de ahí, realmente en México no hay puentes colgantes, pero sí hay 4 puentes atirantados que han significado desarrollo donde se han hecho. El puente Tampico, el puente Antonio Dovalí en Coatzacoalcos, y el puente Mezcala en la México-Acapulco, que era el puente más alto hasta antes de que se construyera el puente
baluarte. Ajá. Platícanos, Guillermo, un poquito de la evolución de los puentes aquí en Coahuila y actualmente cómo está esto de los puentes en Coahuila. Bueno, en Saltillo principalmente. Uno de los puentes más antiguos que hay en la ciudad es el de la salida a Torreón, ahí por el Panteón, que sirve para cruzar el arroyo del pueblo. Uh-huh. Es un puente de arco de medio punto, de piedra, muy bonito. La verdad es que vale la pena irlo a conocer, ese puente. Más recientemente se construyó un puente para cruzar por debajo de las vías de ferrocarril en Cos. Uh-huh. El deprimido. El deprimido, que luego mucha gente no se explica por qué no se inunda. Uh-huh. Y es una razón muy simple, las dos pendientes son descendentes, pero una es mucho más fuerte que la otra, y hay un efecto visual. El efecto visual parece que el centro está abajo. Sí. Así es. Pero no, la verdad es que dicen que está embrujado porque los carros avanzan hacia arriba, ¿no? Después, vino el puente de lo que conocemos todos como La Joroba, que ese fue un puente que todo el mundo decía que estaba invertido en su sentido, pero ya quedó demostrado que no, que el periférico a la larga iba a ser la vía importante. Sí. En ese momento, tal vez. En ese momento, claro, porque el periférico apenas se estaba construyendo. Sí. Entonces parecía que estaba al revés, ¿no? Exacto. ¿A cuánto tiempo debes de planear un puente? Debes de pensar al menos en 25, 30 años de su vida útil. Pero luego, lo que sucede en México es que cuando estamos construyendo el puente ya llevaba 10 años que se debía haber construido, ¿verdad? O sea, tenemos ahorita cruceros en la ciudad de Saltillo que dicen, pues es que hace 10 años debió haber existido, ¿verdad? Este puente en este punto, ¿no? Ese es el tema que nos ocupa a nosotros en México, que no podemos alcanzar a la necesidad. Vamos atrás. No hay retroactivo aquí. No hay retroactivo. Entonces ese es el reto que tienen las administraciones, lograr invertir y regresar a las condiciones normales la ciudad, pero bueno, eso lleva tiempo. Este boom de construcción de puentes que se dio hace una década. Hace 12 años. Sí. ¿Qué representó para la ciudad? Bueno, imagínate, se construyeron del orden de 26 puentes en el periférico, solamente en Saltillo. Y en el estado se construyeron del orden de 50 puentes. Imagínate la ciudad de Saltillo como lo era hace 12, 15 años. Y hablemos específicamente del periférico. El anillo. Que era una serie de semáforos. Imagínate esos mismos semáforos hoy por hoy, pues no hubiera manera de que nadie transitara. Ya en este momento inclusive podemos observar a las 5 o 6 de la tarde el periférico saturado. Ya no en un punto específico, no. Completo. Sí. O sea, eso también ya nos está empezando a avisar que eso que se hizo hace 12 años ya empieza a caducar. Así es. Y ya empieza a requerir ¿qué? Nuevas vialidades, porque las vialidades existentes ya no es posible hacer más. El periférico ya tiene la infraestructura que podía tener y ya no se puede hacer más. Entonces, ¿qué significó para Saltillo haber hecho esos 25 puentes que se hicieron, más el distribuidor vial El Zarape? Pues la posibilidad de poder avanzar 15, 20 años de una manera estable, pero finalmente el crecimiento de la ciudad cobra factura y ya en Saltillo ya empieza a decirnos que esa obra que se hizo está empezando a quedar insuficiente. Nos queda poco tiempo, pero rápidamente, ¿es necesario otro periférico, otro anillo? Es necesario, claro. No solo, las ciudades necesitan nuevas vialidades, porque si no existen nuevas vialidades y solamente le apostamos a las mismas vías de comunicación, el crecimiento del parque vehicular va a hacer que esas vías se saturen. Finalmente, y regreso al punto con el que arrancamos, el reto en las ciudades, nuevos puntos de conexión, nuevas vialidades y mejorar el sistema de transporte. La apuesta debe ser muy fácil. El usuario no va a dejar su automóvil en tanto no encuentre en el sistema de transporte público lo mismo que encuentra con su automóvil. Una manera eficiente y cómoda. Una manera eficiente, cómoda, segura de transportarse. Entonces ese es el gran reto.
La gente no se va a querer bajar de su automóvil en tanto no encuentre esas facilidades, Alejandro. Ajá. Pues te agradezco mucho, ingeniero Guillermo. Es muy interesante. Espero más adelante tengamos una plática sobre movilidad, pero a nivel de usuario, que es muy importante. Mira, el tema de los peatones es un tema que no hay que descuidar. Ajá. El tema de la educación vial no hay que descuidarlo. Por eso también muchas veces el caos en las ciudades se presenta por no tener una adecuada educación vial. Claro, cuando gustes, con todo gusto. Bueno, pues a quienes nos escuchan los invitamos a que nos sigan sintonizando en Radio Universidad 104.1 FM y que nos sigan también en Facebook, Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Hasta pronto y que tengan buena tarde. Gracias. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hablemos de Arquitectura. Los esperamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, a través de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.